Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de Enfoque en esta mitad de semana. Realmente que este mes todavía va más rápido que el mes anterior. Ya estamos 9 de junio. Realmente que sí, la segunda semana de este mes, ya mitad también del año, que muchos pensamos que quizás iba a tardar un poquito en llegar a estas alturas, pero no, bendito Dios, ya estamos acá y pues hay que seguir adelante, seguir caminando. En esta mañana vamos a abordar temas bastante importantes en nuestro país, sobre todo que es la materia de seguridad pues en todo el territorio nacional. En esta mañana nuestro invitado es el licenciado Misael Rivas. Él es criminólogo, experto en estos temas y también docente en criminología. Licenciado, buenos días y qué gusto que esté con nosotros en esta mitad de semana. Muchas gracias, Fernando. Para mí es un placer dirigirme a la audiencia de ustedes y espero que podamos tener una conversación muy amena. El placer va a ser completamente mío, licenciado. Iniciemos analizando, sobre todo, acabamos de escuchar, bueno, hace unas semanas, el informe del presidente de la República, Nayib Bukele, en sus 2 años de gestión del gobierno. En tema de seguridad, licenciado, ¿cómo estamos? ¿Qué podemos hacer qué análisis podemos hacer de estos 2 años? Es indiscutible que El Salvador en este momento tiene una visión totalmente diferente acerca de lo que es la seguridad. Parece ser que ahora sí engranaron los oficiales que están a cargo de lo que son los puestos de jefaturas dentro de la PNC. Se ha atinado y parece de que ahora sí ya están trabajando como debe ser. Ahora bien, debemos de entender nosotros de que las aristas más elevadas que teníamos antes era la primera, el homicidio, y no dejaba ver los otros delitos tipo que eran los que avanzaban en contra de la sociedad. Estamos hablando del robo, el hurto, la extorsión, la trata de blancas, trata de personas, sí, el narcotráfico, que son los más altos. Ahora que ya vemos nosotros que se ha equiparado a una baja constante, se va a mantener en una baja permanente y va a tener aristas en donde van a golpear fuertemente a la nación. Y esto debemos de entender lo que es normal. Esto no vamos a comprenderlo si es político, si es económico. No. Hay grupos que se van a enfrentar por los territorios que dominan a través de la extorsión. Entonces van a empezar a dar los golpes entre ellos y los daños colaterales serán los civiles. Llamados así, pues los que no son parte del grupo pandilleril. Sí. En el caso preciso, cuando nosotros vemos las aristas que se disparan, es posiblemente que se está dando un mensaje entre grupos para que se mantenga la hegemonía entre ellos. Si nosotros vemos que la arista empieza otra vez al alza como que fuera un virus, es de protestar y hacer llamar la atención que en algo ha fallado el plan de control que se tiene. Y eso es normal, los planes llegan a fallarse por una sencilla razón. El plan al fallar no es que hubo un descuido, no, al revés, hubo un estudio por parte del delincuente qué es lo que no va a hacer en tal lugar. Ejemplo, hasta los carteristas que van en los autobuses saben en qué ruta ellos peligran para caer dentro de lo que es las manos de la policía. Por lo tanto, van a cambiar, van a volver a localizar y van a volver a operar. Y eso es importante entenderlo, que para eso sí sirve la estadística criminal. ¿Por qué? Porque nos va a decir por dónde poder atacar. Luego se va a hacer un cerco de lo que es la información y se puede tener control. Lamentablemente en nuestro país no puede equipararse lo que es la fuerza policial versus lo que es la fuerza criminal. Por una razón, la policía normalmente anda uniformada y los investigadores están muy cansados y son muy fáciles de identificarlos. La policía debe tener ya un presupuesto que ojalá que el señor presidente reciba este aporte de este servidor por medio de ustedes, que debe de invertir en lo que es el fortalecimiento de la vestimenta y de la apariencia de los investigadores. ¿Por qué? El investigador sacrifica su ropa, sí, y esa es la que usa en casa. Entonces cuando lo va a identificar es con solo seguirlo, sabe que va a tal lugar y entonces va a saber que se viste más o menos de esta manera y se peina de esta manera. Usted lo puede identificar. Cualquiera de nosotros en el país puede identificar a un investigador porque se visten normalmente y tienen cosas que ellos resguardan. Ejemplo, los policías investigadores deberían de andar
cortes de cabello, algo tan sencillo, más apegado a lo que usan las personas de las edades de ellos en el conglomerado, pero no lo hacen de esa manera. Entonces, esa inversión es de darles para que ellos se puedan mantener. Me acuerdo cómo hace 25 años solo había una división en la PNC, que era protección a personalidades, que les daba trajes, porque tenían que andar acorde con la persona que cuidaban. Pues esa misma hay que replicarla. El señor director actual, el comisionado Arriaza Chicas y la comisionada Corina Palma, que es la segunda al mando a nivel nacional, deben de ponerle idea a esto, porque ya que se le ha puesto ahínco a lo que es la prueba tecnológica, la prueba científica, para no abusar ya de lo que es el testigo criteriado, esta es una manera que hay que hacer. Pero bien, ¿a qué quiero llegar? En El Salvador ya tenemos un control de lo que es la estadística del homicidio. Sin embargo, ya vimos nosotros el descontrol en la extorsión, el descontrol en la trata de personas, el descontrol en la trata blanca, porque tuvieron tiempo de prepararse para ir unos pasos adelante de la autoridad, ya que se había dedicado a lo que era la sangre. Lamentablemente, también ahora los desaparecidos se están dando. Vea, cuando hablamos de desaparecidos debemos de entender nosotros que no podemos en ningún momento ser tan pragmáticos de decir, es que la mayoría o por lo menos la mitad se va con el novio. No ocurre así en nuestro país. Con el debido respeto, hay estudios de la OIM, del Organismo Internacional para las Migraciones, y de la ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que especifican qué pasa cuando la gente llega a X países, qué es lo que sucede, por qué se fueron. Está la situación económica, está la violencia, que cuando estamos hablando de violencia no necesariamente es que estamos huyendo porque nos mataron a la familia y fuimos los únicos que nos salvamos, no, es porque no queremos estar en medio de esa violencia. Todos los noticieros de nuestro país, ya sea formales o de informática, han pasado notas en donde se ven claramente en diferentes colonias ver, oír y callar, que son el lema que ellos tienen para que la gente se mantenga calladita y no decir mayor cosa. En el tema de los homicidios y la reducción de la tasa de estos diarios, pasar de un 10 a un 3.8 podría ser un éxito del plan control territorial. Es más, se lo voy a mejorar. Pasar de momentos que tuvimos 20, ¿ya? Y días como yo me acuerdo un fin de semana que fue una broma macabra que el salvadoreño lamentablemente lo tiene, que fueron 32 por 3 días consecutivos diarios, es decir, fueron 96. Y la gente dijo, ve, se pusieron al día lo que no habían matado en tantos días. Es macabro, pero el salvadoreño así es. Es un logro extraordinario, sí. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros es la estabilización de lo que es la competencia entre los hechores y los perseguidores. En este preciso momento nosotros podemos ver cómo la autoridad está dando un buen resultado, pero ya se estancó. No es porque eso es lo que debe mantenerse en el país, es porque hasta ahí llegó el nivel de fuerza. Vea, cuando nosotros hablamos de criminales en la calle o de delincuentes en la calle, debemos de hablar de medición de fuerza. Normalmente esto es muy entendible para los que son los militares, porque eso lo entienden ellos en las guerras, ya sean convencionales o no convencionales, como las de guerrilla o los de golpes internos. Pero para nosotros tenemos que entenderlo de esa manera, porque aquí en el país lo que es el delincuente mide las fuerzas con la policía y con los estamentos que están en la seguridad nacional. Entonces, en la estabilización de 3 muertos, vamos a dejarlo en 3 cabales. En la estabilización de 3 muertos versus 10, que era, digamos, el promedio que se mantuvo, estamos hablando nosotros de una situación que sí es una mejoría del 70% de lo que se tenía, del 85% de lo que ya teníamos hace 5 años, pero hay que entender que esa estabilización no es lógica. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que eso es diario. En los países desarrollados de cultura de primer nivel, los muertos son 3 en épocas de meses, de un mes, de 20 días. Por ejemplo, en Europa tenemos nosotros cantidades de muertos
a 1, a 2, a 3 por mes. En Japón, por ejemplo, tuvieron un muerto en 1978, 76, y cuando yo estudié por allá con ellos en 1999 decían, el último muerto que tuvimos nosotros acá por violencia de delincuencia fue en 1976. Entonces usted se da cuenta que en 23 años para ellos era algo anormal. Luego tuvieron otro ya en este siglo, como por ahí por el 2007, y ha sido dedicado a estudios, temas de tesis, qué es lo que pasó, cómo falló en la sociedad. Hoy este gobierno le está apostando, y lo están diciendo, a la niñez temprana o la primera niñez. ¿Por qué? Porque se ha descuidado. Sin embargo, estamos descuidando aún más la familia, porque todavía nosotros tenemos esa costumbre en nuestro sentir, que una mujer es, perdónenme la expresión, pero es salvadoreña, es cachimbona si ella se amarra el delantal y saca adelante a sus niños. No, si eso es una buena madre. Pero ¿quién le enseñó a esta madre que no debía de desprotegerse? Porque aparte que podía haber salido enferma con algo, salió con el premio mayor de un niño. Entonces eso es lo que se debe de atacar a la par de lo que es la educación. El pueblo educado siempre va a tener que cuestionar y cómo plantearle a un gobierno para ayudarle. Ok, licenciado, antes de ir a la pausa, entonces pasar de una tasa de 10 a 3 aún sigue siendo preocupante porque esto es diario. Sí, es diario. Entonces es preocupante porque lo que deberíamos de estar resolviendo nosotros es que la policía nos diga que ha triunfado cuando esté hablando de que ha habido 1 o 3 muertos en el trimestre, pongámoslo todavía exagerado, ¿verdad? Pero eso va a referir que hemos logrado avanzar en la educación y en lo que le oferta el pueblo al mismo pueblo, es decir, el trabajo. Ok, perfecto. Vamos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, que seguimos hablando sobre esos temas de materia de seguridad y lo que está sucediendo en nuestro país, por supuesto. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, sigamos conversando sobre estos temas de seguridad pública en nuestro país en el marco de los 2 años de gestión del presidente Nayib Bukele. Mencionábamos un tema bastante peculiar y también interesante para toda la población, esa reducción de la tasa de homicidios diarios que pasó de un 10 a un 3.6, según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, un promedio de 3.6 homicidios diarios. Pero esto aún sigue siendo como un tanto preocupante para la población, mencionaba el licenciado Misael Rivas. Aún así, licenciado, con esta reducción podemos hablar que el Plan Control Territorial va a seguir teniendo éxito, mencionando que van más de 40 días en los que no se han registrado homicidios. Sí, pero si usted se da cuenta que en 41 días que tienen de registro el gobierno, tengo entendido que es desde que el Plan Control Territorial está surtiendo efecto, versus 730 de los que ya ha pasado del tiempo, del año, de los 2 años, eso implica que en esos 41 días se compensaron con otros días muy álgidos que hemos tenido. Lo interesante es también es que la estadística que estamos manejando debe ser pareja, y la estadística no oficial lleva a otro punto, y ahí es donde vengo como profesor en el área de decir realmente cómo vamos a poder controlar para que haya una credibilidad. El pueblo está recibiendo positivamente lo del gobierno y mucha gente está muy tranquila porque en sus áreas no pasa nada. Por ejemplo, en la ciudad de Huayúa es muy tranquila, Sonsonate en general no era tan tranquilo, pero Huayúa da una cierta tranquilidad, la gente va a sus días gourmet que tienen, Berlín, Alegría, pasa lo mismo, algunas zonas de Chalatenango, en lo que es La Palma, etcétera, pero tenemos asentamientos urbanos muy fuertes en los cuales ni la policía entra
a ver qué está sucediendo. Y aquí podríamos estar hablando de algunos lugares, pero por respeto a los residentes en esas comunidades, no los voy a mencionar, y es donde tiene el control de estas personas. Por lo tanto, sí ha funcionado, ha bajado. Lo que pasa es que ahora se tiene que apuntar a la investigación sin preocuparse tanto de que tenemos un testigo que nos va a ayudar. Vea, si aquí sentamos a Pedro Pérez y él debe 15 muertes y le digo yo, mire, lo voy a poner por 5 muertes, ayúdeme. 5 muertes son 55 años, 50 años, fácil. Cualquiera va a decir sí, porque en la lógica de él, me quitaron, por lo menos ante el público, me quitaron 10, sí, pero va a pasar 50 años en la cárcel, es decir, punto, no va a volver a salir. Entonces de nada sirve, hay que poner eso, el énfasis en lo que es la prueba tecnológica, la prueba científica. Entiendo que la policía ya debe tener su centro de investigación forense, algo así creo que se llama. Es el que debe trabajar. Lo que sucede es que tienen más de 2000 casos retrasados. Ahora, el triunfo lo debe también a un sinnúmero de cosas que antes lo decíamos. A mí me tocó estar en otros lugares de sus colegas y yo decía, miren, es que mientras no se ataque lo que es no solamente la apariencia de la policía, sino que se le dé al policía, él va a trabajar mejor. Ahora, por ejemplo, un policía está teniendo un ingreso libre, según lo que me comentaron los mismos miembros, de más de $700 libres. Por cada elemento. Por cada elemento, porque ahí está su pago mensual, el bono que el señor presidente está manteniendo, que ya eso es estable, parece que se estabilizó en una cantidad de $300 mensuales, entonces es como que tuvieron un ahorro de $300 cada trimestre, etcétera, etcétera. Hay otras cosas que les pagan el alimento, etcétera. Incluso fueron los mejores beneficiados con la vacuna anti-COVID, ¿verdad? Entonces todo eso anima al que trabaja. Ahora falta el despegar, como le digo, en las partes más importantes, que no necesariamente son los vehículos. Una cosa de que yo he hecho la observación que en nuestro país no nos convienen los vehículos grandes, porque ni siquiera se usan para enfrentar vehículo con vehículo y son demasiado grandes para poderlo movilizar en los atascamientos. Aquí hay que ver otras formas que parecen ilógicas, pero que pueden ayudar. Se tuvo hace 20 años se tuvo, allá por el 2001, todavía se miraban bastantes ciclistas, policías, pero ahora se bajó y eso es incluso hasta saludable. Okay. Licenciado, ya vamos a entrar en ese tema específico Sí. del financiamiento que se tiene para modernizar en las instituciones de seguridad en nuestro país, pero en temas siempre sobre criminología, entra el caso de las desapariciones en nuestro país. El detonante podemos decir que ha sido el caso en Chalchuapa sobre el ex policía que... El detonante mundial, ¿verdad? Porque nosotros detonantes los hemos tenido aquí focalizados en varias partes. Lo que pasa es que siempre se ha mantenido el ver, oír y callar. Las personas desaparecen. Le voy a traer un pequeño detonante. Sí. En Lourdes llegó un repartidor de alimentos a visitar a otro amigo y desaparecieron. De comida rápida. Sí, así es, de comida rápida. Y desaparecieron los dos, el amigo y él. Dijeron que eran unos que habían encontrado en tal lugar y se equivocaron. ¿Por qué? Porque ahí dieron avanzado lo que se iba a investigar, y es por eso que cuando dicen no puede estar dando información, es porque el proceso, cuando están los criminalistas, que eso es lo que es, pues el investigador es un criminalista in situ, ellos están dando la evolución del proceso de recabar las pruebas, ¿de acuerdo? Las pruebas cuando se recaban debemos de entender una cosa, cuando el hecho es reciente, las primeras 48 horas son sublimes. En algunos países más desarrollados dicen 72 horas, pero creo que lo pertinente para lugares como el nuestro y muy poblados son 48 horas. Lo utilizan en regiones de California, en Nevada, en Texas, en Nueva York, lo utilizan las 48 horas primordiales, en Florida incluso. Ahora, esa situación cuando nosotros estamos frente a esta investigación, no puede venir un criminalista y dar una opinión, aunque sea doloroso, porque eso es estar adelantando criterios. Okay. Y posiblemente al adelantar un criterio lo que estamos haciendo es formando una idea en la población. Y esta idea a través de los medios va a haber una
presión sobre los que tienen encargado el dirimir los conflictos legales en el país, llámense jueces, llámense la investigación, la fiscalía, la defensa, la procuraduría o los abogados que nos andamos en el libre ejercicio. Desde ese contexto no se puede revelar porque entonces pasa a ser prueba contaminada, lo que se llama el fruto podrido, que contamina lo demás porque ya hay una opinión, porque se dijo algo equivocado, como lo que estamos viendo. En el caso, por ejemplo, del señor Osorio de allá de Chalchuapa, aparece una fosa y dicen, ahí se manejó primero que eran 25 cadáveres. En primer lugar, yo decía hace poco en una entrevista, me presentaron una fotografía y le digo, mire, esa persona tiene más de 7 años de estar enterrado. Y me dicen, ¿cómo? Y empieza la gente, ¿y cómo vas a opinar? Que no sé qué. Que por cierto, la gente a uno lo insulta y lo vocea. No, eso es técnico. El músculo y la piel agarran una coloración y se debridan de una manera y se ve un hueso de una manera cuando tiene esa cantidad de años aproximadamente de estar enterrado. Eso es lo que le puede decir a uno para dar esa opinión muy general. Pero venir a decir que hay tantos enterrados sin haberlos sacado, sí es peligroso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hubo un desmembramiento de una persona? Le quitaron las piernas y por gracia enterraron una pierna con otro cadáver y lo cambiaron. Y viene y dice la gente, ahí hay un cadáver. Y lo que son dos. Porque usted no va a sobrevivir sin una pierna, sin el fémur, porque se llevaron la arteria femoral. Entonces, ¿qué sucede? Hay dos personas, pero ya se dijo que era uno. Y de repente la defensa va a decir, no, es que él en tal, y lo graban, porque sí ese es nuestro trabajo. Entonces aquí se contaminó la escena. Ahí se contamina. Entonces, alguna parte de esa escena puede estar contaminada por el decir del criminalista. El señor que está actuando es un ingeniero que llegó a trabajar a la fiscalía, lo han dado una excelente capacitación, pero debe recordarse, usted creo que lo tienen que haber visto, porque él se pone una camiseta que dice el abogado de los muertos, él así se pone. Una cosa es ayudar a las personas, una cosa es tener el ánimo de ser bueno y de ser justo, pero otra cosa es la parte técnica. Y les voy a decir una situación, cuando se aborda una escena debemos de ser muy técnicos. El error es lo que nos permite mejorar. Cuando se hace un error, nosotros tenemos la obligación de mejorar y no volverlo a cometer. Se va a haber alguna sanción, aunque sea un regaño, etcétera, pero tiene que hacer eso. Entonces, cuando el señor fiscal que estaba a cargo del caso o está a cargo del caso dice, no podemos dar la opinión cuántos socios, sino que los que ya salieron, aún ahí hay que esperar que el médico forense diga que todo corresponde a una persona, porque puede darse lo que le decía. Segundo, debemos de entender que tampoco es lógico decir que él solo mató a 5 o 9 de los que estaban ahí y que solo es de esos responsables y que los demás es responsable de solo tirarlos. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Dónde está esa prueba? Si la prueba la han agarrado a partir de las dos señoras que encontraron y que salieron y que la gente vio que él, estoy hablando cosas que se ha sabido por los medios, pues, sí, que él agarró y la introdujo y llegó la policía. A través de eso arrancó la investigación. Pero viene ahora la otra. Resulta ser de que habían de esa zona 2 familias que habían dado desaparecidos a sus hijos. No estoy seguro, pero parece que ya por lo menos uno se asignó que es uno de las 2 personas. Cuando le entrevista a un medio le dice, y usted no lo había dicho, ¿cómo no? Fui tantas veces a tal puesto y lo menciona. Eso quiere decir que es cierto. Pero ¿a dónde estaba el protocolo de decir, esto se va a hacer de esta manera? Ese es el protocolo, eso es el formato de qué se debe hacer. Pero acá en nuestro país, cuando una alta autoridad dice algo como se fueron con los novios, el policía no lo habla como una estadística, como lo dice muy bien el señor ministro, que él dice que una parte, refiriéndose a una estadística, dice, se fueron con los novios. Sí, eso puede ser cierto, de acuerdo, pero hay que establecer cuál es la estadística, con base a qué entró ese número. Pero vamos a suponer que sea un número no tan significativo, pero sí relativo. Al policía que está escuchando lo que dijo su jefe, no lo dijo una parte, lo toma como la forma más fácil de no trabajar. El que está aburrido, el que tiene poca gente, el que no tiene forma de investigar en un pueblo, en un cantón, etcétera. La gente le dice, ¿se fue? Ah, no, se fue con el novio, véngase cuando aparezca en tanto tiempo. Ese es el error.
porque el policía le falta esa formación y se molestan cuando uno le dice. Es muy poco el policía que le permite a uno ayudarle. Estuve en una investigación que me toca hacerlo como querellante y resulta ser de que los policías, de repente uno me dijo, mire, ¿verdad que usted es el que ayuda esto? Y me consultó una cosa de una escena y empezamos a platicar. Aun cuando no me pagaron, lo hice con mucho cariño. Pasamos 2 horas y media o 3 hablando del tema y les quedó claro un manejo de lo que ellos estaban haciendo y un par de errores y les dije, miren, arréglenlo así, que es legal. Entonces, cuando usted tiene ese policía, es el policía de carrera el que tiene el corazón. El otro policía que le menciono, que le dice, no, se fue con fulana, o no sé qué, o no sé cuándo, ese policía es el que está porque es un trabajo. Lo hable, que lo está haciendo, pero está por trabajo. Antes de que me pregunte otra cosa, hubo una situación por la cual salieron en migración forzosa 2 personas de las cuales a mí me tocó ver el caso. Uno de ellos le violaron a la esposa porque fue un marero que se salió. Y para despedida le dijeron, mira, te vamos a perdonar la vida, pero tu esposa paga el pato. 8 muchachos la violaron, él fue a poner la denuncia y el policía le dijo, pues sí, gracias a ella te saliste. Fue la frase que le dio. La otra fue que golpearon al muchacho porque era de preferencia sexual diferente a la normal en nuestro país y lo hicieron huir. Cuando él llegó a poner la denuncia le dijeron, y no vayas a decir que es uno de nosotros porque todos hemos estado trabajando. Entonces la gente se asusta. No son todos, pero eso es lo que daña a las instituciones. Bien. Licenciado, la siguiente pregunta la vamos a dejar para después del corte, así que no nos cambie, que seguimos hablando con el licenciado Misael Rivas, experto en estos temas de criminología. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sigamos conversando con el licenciado Misael Rivas. Él es experto en estos temas de criminología, aparte de ser docente en esta área. Licenciado, mencionábamos sobre el caso de Chalchuapa, el ex policía que es acusado de feminicidio y también de otros asesinatos más, catalogado por los medios también como un asesino serial. No sé qué tan bueno sea ese término aplicarlo. Hay 2 cosas que le quiero explicar antes de que hablemos acerca de las fosas, porque quisiera tocar eso. Uno es que la policía, a través de la academia y la Fuerza Armada, no tienen los instrumentos necesarios para detectar deficiencias, enfermedades psiquiátricas. Ellos con sus exámenes ven la evolución psicológica, que es diferente. La deficiencia psiquiátrica se puede ver con exámenes específicos cuando hay un indicador psicológico que pudiese haber una situación, pero eso es muy caro. Eso necesita haber una inversión y yo le pido al señor presidente que pida dinero para eso, porque es necesario. En primer lugar, son especialistas, psiquiatras forenses, los que deben de dar a través de un conglomerado de la psiquiatría, es decir, el psiquiatra lo propone y lo que da, lo que puede pasar como delictual es el psiquiatra forense, lo que va a determinar. Pero en la parte psiquiátrica común debe de ayudarse con los psiquiatras del país o los que tengamos. En España, el psiquiatra hace su evaluación entre el siglo pasado y hasta por lo menos que yo me enteré a principios de este siglo, muchos sacaban su especialidad en lo que eran los penales con tendencia psiquiátrica, es decir, hospitales psiquiátricos penales. Ese es uno, entonces no hay que cometer el error. Luego lo otro, se está haciendo la tendencia de decir asesino serial. ¿Sí ha existido en el país asesino serial? Sí. Han existido también otro tipo de violadores en serie, por ejemplo,
como el caso de un arquitecto del siglo pasado, cuando se construía la Plaza Merliot. Ese fue un violador en serie. Pero el asesino serial tiene un elemento primordial. Él hace las cosas para satisfacción propia, por lo tanto no toma dinero. No es que, como me gusta matar gente, voy a cobrar. No. Él es la satisfacción interna de ponerse el qué y cómo va a hacer las cosas con su firma y reta a la autoridad para que lo busque. Este es un psicópata, que es un sicario y que lo que hacía era lucrarse de esa situación, que en eso tenían otras psicopatías que no soy yo el indicado para indicarlo, para comentarlo, sino que un psiquiatra forense. Hay que tratarlo. Él no debe de salir nunca a la calle. Debería de haber un penal para eso, ¿verdad? Para este tipo de personas, como el separarlo. Entonces eso es muy importante que lo entendamos. Él es un psicópata, sicario, pero asesino serial yo me reservo mucho de determinarlo así, porque él no lo estaba haciendo para retar. Que retó, porque no lo hacían, era un buen sicario, punto. Él hacía bien las cosas. Pero él, lo que sucedía es que si determinamos que esas personas, y por eso le estoy diciendo, no es porque lo conozca, que a él le pagaban, no puede ser serial. Ahora, si estas personas resultan que ninguna tiene que ver en ningún asesinato, sino que fue daño colateral por alguna situación, y él queda solo y no se comprueba que lo pudieron pagar, ahí cae sí en asesino en serie o asesino serial. Serial viene de serial, que está adaptado por lo que es la RAE para poderlo utilizar. Ok, precisamente en este mismo tema sobre las desapariciones que estamos hablando, y después de esta larga definición de asesino serial, que es bastante necesario que lo sepamos comprender, sobre todo porque hay otros imputados en este caso, licenciado. Sí. 18 cadáveres y aún se estima que hayan más, es lo que han encontrado las autoridades de seguridad, y según estas cifras por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Podemos mencionar que estos 18 cadáveres, y que aún falta, que según el ministro, lo repito, pueden haber más, podría ser una de las fugas de este plan control territorial que se tiene en nuestro país. No, licenciado. Esto es un llamado a la atención a lo que lamentablemente vamos a tener que determinar conforme a los informes forenses. Los que determinen que estaban enterrados ahí de 2 años para acá, eso pertenece al plan control territorial. Okay. Antes de 2 años pertenece a todos los planes que hubo anteriormente, que hasta daban risa: mano dura, Superman y los titanes del ring. Esa situación es así. No podemos decir que esto es el daño primordial que se tiene del plan control territorial. No. Los daños son, como le digo, esto es lo que ha llamado la atención a nivel mundial, porque nosotros sí ahora estamos en el punto y vienen los cuestionamientos, y vienen personas obviamente mucho más preparadas que su servidor, que van a empezar a tener hasta estudios sobre esta situación, que vamos a tener que facilitar para que pueda estudiarse a nivel mundial y ayudarle al mundo entero de qué es lo que puede suceder. Ahora, esto falta todavía. Tengo entendido que vi una fotografía que han abierto 2 fosas más. La capacidad de las fosas es según la profundidad y lo que ellos hayan querido ocultar. Normalmente habían antes que en los pozos para las guerras, en los pozos de agua, lo que llegaron a encontrarse fue hasta 50 personas. En los pozos de Armenia, por ejemplo, allá por el siglo pasado, hace unos 26 años, 27 años. Pero actualmente nosotros debemos de verlo diferente. Tenemos que verlo muy técnicamente con un estudio. Vea, decir, como escuché de un señor de los grupos de funcionarios, decir que están haciendo un estudio en nuestro país. Una cosa es el licenciado en ciencias jurídicas, como es su servidor, y licenciado en criminología. Nosotros, como su servidor, que somos docentes criminólogos o criminólogos, nosotros, yo en lo personal, y si quiero establecerlo, si me permite un minuto claro, robarle, claro. Lo inicié en el 92 por un estudio personal, por un interés que hubo, porque vi cómo se trató una escena y nadie la analizó, y yo empecé a analizarla. Así fue como nació mi interés en esto y he estado estudiando.
Incluso le comentaba fuera de cámaras que estoy haciendo un libro sobre criminología, balística forense, victimología y escena del delito. Entonces, esta situación es lo que nos dedicamos a estudiarlo. Los licenciados en ciencias de la criminología o licenciados en criminología, hay doctores, maestría, obviamente tienen estudios superiores, prácticas, etcétera, pero lo que importa es que lo estudiemos y lo pongamos en práctica. Pero no necesariamente alguien que sea un policía de carrera o un militar de carrera va a saber entender X cosas. Pueden disparar, pueden hacer planes, pueden hacer un montón de cosas, pero estudio es diferente. Hay que verlo, hay que nutrirse, hay que preguntar, porque todo empezó por alguien que se interesó. Garófalo, que fue el padre de la criminología moderna, él se interesó, él era un abogado que se interesó en la psicología. Lombroso fue lo mismo, y actualmente tenemos ya otra vez incluso descubrimientos de supuestos genes que solo los tienen los criminales, pero eso falta todavía para que sea aceptado mundialmente. Eso lo tuvimos anteriormente, pero ahora es científico. Entonces, esa situación la establezco porque no vale ni decir solamente, no, es que ya lo analizamos y esto es esto y lo otro. No, eso es demasiado superfluo de venir a decir que ya lo analizamos. No se puede analizar en un año, en 2 años. Esto es un estudio profundo que debemos de analizarlo en todo el país, porque la tendencia es según donde cada quien vive. No es lo mismo cómo se comporta la persona de la Unión, el delincuente de la Unión, que el que se comporta allá en La Palma, Chalatenango. Son diferentes. Entonces no podríamos tener un dato estadístico verídico sobre la actualidad en estos temas de desaparecidos, licenciado. Tenemos lo que se nos proporciona, y el señor presidente y el señor ministro, el señor director, tienen lo que le proporcionan. ¿Cuánto es eso real? No se lo puedo asegurar por todo lo que le digo. Es decir, yo tengo ejemplos, y muchos colegas litigantes tienen ejemplos de lo que está pasando, que nos ha sucedido. Incluso a veces a uno, hasta los mismos policías le dicen apodos, por una razón de que uno viene y habla, y qué va a saber, y que no sé qué, que no sé cuándo. No es cierto. Sí sabe, porque en uno sí confía en la gente, porque uno no tiene uniforme. A veces uno puede decir, mire, la gente está sufriendo eso, pero lo que le hacen es verlo mal, o que piensan que uno quiere estar dentro del gobierno. Lo que quiere, perdónenme en el salvadoreño, quiere un hueso. Pero no es cierto, lo que queremos es que esto se termine, porque entre menos estemos mal en el exterior, viene más turismo, más inversión, y todos podemos trabajar. Ok, perfecto. Tenemos que hacer la siguiente pausa, licenciado. No nos cambie, que al volver ya venimos con el último bloque del programa y analizamos y concluimos sobre estos temas que es necesario que cada uno de nosotros conozcamos, que están en casita. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa. 2 temas bastante peculiares. Uno de ellos sería el financiamiento para apoyar las siguientes fases del Plan Control Territorial, y el más reciente, hace 2 días, este lunes, inicio de la semana, la Fiscalía General de la República anunció la creación del Comando de Coordinación Interinstitucional de Seguridad Pública como apoyo al Plan Control Territorial. El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, mencionaba que esta creación de este comando es para que la Fiscalía actúe de forma coordinada, articulada con las otras instituciones que pertenecen al Gabinete de Seguridad. ¿Esto podría venir a abonar al Plan Control Territorial? ¿Cómo lo podemos analizar? Todo lo que sea en favor de tratar de sacar adelante el país en estas situaciones abona. Me llama la atención el nombre, ¿verdad? Comando, ese es un nombre, un epíteto muy militar, y es como para infundir temor, que es algo especializado, que son como dicen los estadounidenses, el top del top, ¿verdad?
Se acostumbra en otros países de otras latitudes utilizar la frase fuerza de tarea, okay, o división, o fuerza de tarea conjunta, que son los nombres que se utilizan bastante. El comando es más militarizado, por lo que le digo. Es correcto, está bien. Yo creo de que lo que va a abonar es la coordinación de cómo se le va a dar, pero fíjese que no le veo la finalidad como debería de ser. A mi manera, de mi modesta opinión, y darles el insumo, sí, la división de la Policía Nacional Civil de Investigaciones debería estar totalmente adscrita al señor Fiscal General de la República. En 1994, 95, 96 se hizo el intento y fue bastante bueno. El problema es que hubo abuso de algunas autoridades de aquel entonces, y abuso, cuando le digo, es porque realmente pasaron cosas muy interesantes que todavía hay algunos vestigios en la oficialía de aquel entonces. Ahora, el señor fiscal actual creo que está haciendo una muy buena planteamiento con el señor ministro Villatoro. Entiendo que fueron hasta colegas dentro de la fiscalía y tienen esa idea. Comando, el nombre es lo de menos, lo importante es que se vaya a hacer, pero ¿quién es el que va a tener la batuta? Que no nos equivoquemos, en la fiscalía. Ahora, a mí me va a convencer la fiscalía que está haciendo las cosas como debe ser cuando invite a los defensores, ya sea PGR o defensores particulares, a participar en alguna situación, cuando se dé involucramiento ya de los capturados, y que empiecen a haber menos prácticas, la voy a llamar raras, para no decir ilegales, cuando, por ejemplo, al testigo que está inseguro le llevan y le presentan la foto y le dicen: mira, este es el acusado, este es el que viste, o sea, ya le están diciendo a quién acusar. Y cuando uno le pregunta delante del juez, le dice: ¿cuántas veces vio a este señor en una fotografía? Ahí en la policía, dicen. Y el juez se queda así, y para que no caiga aquello en fraude procesal, etcétera, le da una salida técnica, y los que no, pues dicen definitivamente: no, mire, eso está ilegal, y corta. Eso, cuando deje de ver eso, es porque ha habido una real investigación. A eso le tienen que apuntar las investigaciones correctas. Ok, y el otro punto, licenciado, porque hay que aprovechar los últimos minutos que nos quedan, este financiamiento de la fase 2 y fase 3 del Plan Control Territorial, ¿qué podríamos esperar de ellos? Son millones los que se van a apostar para que mejore la seguridad de nuestro país. Vea, sí, lo que pasa es que hay que ver la deuda que se tiene ya con las instituciones garantes de la seguridad y de la fiscalía. En primer lugar, cuando fui candidato a la fiscalía, yo llevaba propuesta aumentar el plantel de fiscales. Incluso hice una propuesta de cómo se podía hacer con las universidades. Pero lo que sucede es que eso es el primer lugar. También la PGR, no hay que dejarlo a la par. Se aumenta fiscalía, se aumenta PGR. Después tiene que ser lo que es la inversión tecnológica en los policías, en un sinnúmero de cosas, desde el simple control, plan control del aliento, del alcoholímetro, hasta lo que son levantamientos in situ con aparatos que en el mundo ya son baratos, en el sentido de que ya no son de tecnología de punta, sino que puede ser tecnología de hace 7 años que ya nos puede salir barato a nosotros. Por ejemplo, el levantamiento de huellas de neumáticos, de pisadas, levantamiento de gotas, levantamiento de huellas dactilares con un tomador inalámbrico, que eso es sencillo para hacer una base de datos. La estadística nos va a ayudar, lo que nos están dando, solamente que debe ser real, para que el señor presidente también tenga la idea de cómo va a proporcionar y dar la ayuda, porque si al presidente le dicen: mire, no se preocupe, si aquí ya no muere nadie, entonces ¿en qué va a invertir el señor presidente? Es lo que le indiquen los demás, porque aquí ya no muere nadie, y tal vez muriendo gente por todos lados, pero a él no se lo dicen. Entonces hay que ser honesto con el señor presidente, hay que ser honesto con el señor ministro, hay que ser honesto con el señor fiscal, y eso es lo que nos va a sacar adelante. Okay. Para finalizar, licenciado, a la fecha que estamos, nos toca solo confiar en las autoridades. Tenemos que confiar en la autoridad, porque tenemos que confiar en el sistema. El sistema tiene muchos hoyos, sí. Hay que repararlos, sí. La Asamblea Legislativa tiene una enorme responsabilidad ahorita, y esto, perdón, voy a robarle unos segundos. Ayer veía las entrevistas que estaban pasando, ¿verdad? Entonces, de repente, usted sabe que empezaron el lunes, han continuado
el día martes y hoy entiendo que van a volver a continuar. Entonces estaba viendo, no sé si era repetido de lunes o cómo, pero le preguntan a alguien cuál es su opinión de esto y esto y esto, y él para quedar bien le dice, ay, es que lo que pasa es que la justicia hay que perseguirlo, y un señor diputado de los que obviamente son nuevos le dice, no, queremos oír su opinión, es decir, no, yo entendí esto, no quede bien con nosotros, queremos saber cómo hace usted esto. De ahí el otro empezó, no, es que lo que pasa, y a echarle flores, no, es que miren, si, como yo vi a los diputados, y con todo respeto a los que han estado, los que están haciendo preguntas realmente para investigar, qué bueno que lo tomen en cuenta y que den las respuestas como debe de ser, no por complacencia, porque por complacencia vamos a tener un desastre en la sala. Ok, licenciado, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Espero tenerlo próximamente en otra de nuestras emisiones, porque tenemos que seguir analizando esos temas que son de interés nacional y pues que trasciende fuera de nuestras fronteras. Es necesario que cada uno de nosotros evaluemos y formemos nuestro criterio, y como dijo el licenciado, hay que creer en las autoridades, seguir confiando que de esta salimos todos. Hasta el día viernes, si Dios lo permite, que tenga un muy feliz miércoles. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.